Hola, buenos días. Gracias antes de nada a Bioeconomic por invitarnos a presentar una aplicación práctica de una rehabilitación energética basada en estándar Passive House, en este caso al ser rehabilitación en Enerfit. Yo soy Sergi Gargallo, arquitecto, Passive House Designer y dirijo y represento un estudio de arquitectura ubicado en Sitges. Actualmente somos 16 arquitectos, todos especializados en rehabilitación y en obra nueva de bajo consumo energético, siempre basado en estándar Passive House. El 100% de proyectos que redactamos en el estudio son basados siempre en Passive House, basando siempre el confort del usuario que va a habitar la vivienda final. Entonces, en este caso, antes de empezar, explico un poquito qué es el Passive House. Es un estándar, diría que es el estándar más exigente a nivel mundial en cuanto a reducción de demanda energética. Es un estándar voluntario, pensado en el máximo confort para los usuarios, una buena calidad del aire interior y un consumo energético casi nulo. Se adapta a la totalidad de climas existentes y puede ser realizado con cualquier sistema constructivo. Lo que sería el estándar Passive House en obra nueva es el que conocemos habitualmente, que es el Passive House, denominado Enerfit en el caso de rehabilitación. Como decía antes, el estándar Passive House lo que hace es limitar la demanda energética, tanto en calefacción como en refrigeración. Vamos a un máximo de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, tanto en calefacción como en refri. En el caso de calefacción, y hablando de Enerfit, varía según el clima. En el caso del clima mediterráneo, coincide lo que es los 15 kilovatios hora, tanto en Passive House como en Enerfit. Dentro del parámetro Enerfit o el Passive House también, tenemos lo que sería un Passive House clásico, un Enerfit Classic, que sería solo reducción de demanda energética. En el caso de pasar a Plus, categoría Plus, incorporaríamos energía renovable, y en el caso de pasar a Premium, lo que hacemos es aumentar muchísimo más, siendo ya un edificio de energía positiva por la cantidad de energía que genera el edificio respecto a la demanda que tiene. ¿Cuál es el proceso de certificación de un edificio Enerfit? Antes de nada, lo que es el Design PH, que es el programa el diseño del edificio para poder sacar las cargas y demandas térmicas. En este caso lo que hemos simulado es este de aquí, es siempre el estado actual, y este de aquí sería el estado ya reformado. El Design PH tiene en cuenta tanto el propio volumen como todo el entorno, y en este caso importantísimo, todas las sombras que generan los edificios adyacentes a nuestro edificio. Una vez tenemos diseñado el edificio, puesto georreferenciado en el lugar donde se ubica realmente, todos estos datos se exportan al programa de cálculo, que en este caso es el PHPP, y a partir de aquí se obtienen todos los datos de demanda energética y podemos optimizar las soluciones constructivas a utilizar, que luego veremos. Una vez hecho este trabajo en fase de despacho, para entenderlo, en fase de proyecto, pasamos a lo que es verificación y ejecución de obra, donde principalmente, y eso no lo he comentado antes, tenemos la prueba de presurización, que luego veremos qué significa, que en el caso de obra nueva estamos en 0,6 renovaciones hora a 50 pascales, en el caso de Enerfit, una renovación hora a 50 pascales de diferencia de presión. Este es el punto más importante a tener en cuenta en verificación y ejecución de obra. Aquí ya no sirven solo el papel, al final todo lo aguanta. Aquí hay una parte importantísima, tanto de construcción como de supervisión, para conseguir esta limitación en cuanto a infiltraciones de aire, que diría que es el punto más complicado y más en un caso de una rehabilitación energética. ¿Dónde se ubica el edificio que os enseñamos hoy? Se ubica en la zona, en Sitges. Esto que vemos aquí es la vía del tren. Y se ubica en la calle Magí Casanovas, que es justo enganchado a la vía del tren, en un entorno plenamente consolidado y, importantísimo, como condicionantes previos,
se trata de un volumen disconforme con todas las limitaciones urbanísticas que eso nos impone de inicio, ¿no? No podemos realizar todas las actuaciones que nos hubiera gustado realizar desde inicio, sobre todo desde un punto de vista económico, es decir, el volumen que tiene, luego veréis, es un volumen con muy poquita superficie y mucha envolvente, con una serie de patologías importantes a nivel de filtraciones de agua, a nivel de capilaridad, a nivel de filtraciones de aire, a nivel de que por la construcción del edificio no tenía aislamiento. Seguro que si no hubiéramos tenido este condicionante de inicio, desde el punto de vista económico, lo más racional era hacer una obra nueva, porque el coste seguro que nos ha llevado, seguro que es muy superior a lo que ha sido una obra nueva, con lo cual ha sido el condicionante más importante a la hora de plantear el proyecto. Como vemos, no se puede modificar estructura y no se puede aumentar superficie construida. ¿Cuáles son los 5 principios básicos del estándar Passive House? Primero, gran aislamiento térmico. Sí que es cierto que el último código técnico aprobado se está acercando ya mucho a estos requisitos, pero aún no está en las mismas limitaciones de demanda. Utilizamos ventanas de altas prestaciones. Se estudia la totalidad de puentes térmicos. Importante este punto. Un puente térmico no es un punto en Passive House donde no hay aislamiento. Es un punto donde el aislamiento en ese punto es inferior o diferente al resto de la envolvente térmica. Control de estanqueidad al aire. Ahí viene lo que decíamos antes. Toda la envolvente térmica del edificio viene con una segunda línea que llamamos línea de hermeticidad, que la que hace es que la vivienda sea estanca. La vivienda tiene que respirar por donde nosotros queremos, ¿no? Como decían los compañeros exhiberantes, hemos de hacer que la vivienda sepamos cómo respire, no respire por donde ella quiera. Y en todo caso podamos controlar nosotros, abriendo ventanas o con el sistema de ventilación, qué capacidad de respirar va a tener esa vivienda, pero nunca por donde ella quiera. Este es el punto más importante y más difícil a tener en cuenta en la rehabilitación energética. Luego le sumamos, evidentemente la vivienda tiene que respirar, como decíamos antes, y se le suma un sistema de ventilación con recuperación de calor, en este caso entálpico. Hay un punto que añadimos siempre nosotros, que es, en clima mediterráneo, obvio, protección solar. Es decir, el estándar Passive House sí que es cierto que nace en Alemania, se ha adaptado a todos los climas. La dificultad más importante que nos encontramos en nuestro clima es el controlar el sobrecalentamiento en verano. Es decir, en Manresa quizás será más fácil controlar ese sobrecalentamiento, en Sitges es muy, muy complicado. Al final, la manera de trabajar ese tipo de edificios funciona en que durante el día, en época estival hablo, durante el día intentamos que la vivienda no se sobrecaliente mediante protección solar, mediante aislamientos, mediante controlar el factor solar de las ventanas que hemos instalado, pero al final todo lo que tenemos son ganancias internas. Por muy bien que lo controlemos, la vivienda se va a sobrecalentar. Lo correcto sería, cuando llega la noche, poder disipar ese calor, bajar temperatura y así ir modulando temperatura. Sí que es cierto que esta noche ha refrescado, pero llevamos no sé cuántas noches a 23, 24 grados, con lo cual engañaría si dijera que no es necesario un sistema de refrigeración activa en este tipo de viviendas. Lo que pasa es que el hecho de controlar muy bien el aislamiento, tener un control de hermeticidad, lo que hacemos es reducir mucho la demanda de refrigeración, controlar mucho las cargas necesarias en ese sistema activo, con lo cual lo que conseguimos es reducir mucho el consumo de ese sistema de refrigeración activa. Que en el caso de hablar de un Enerfit Plus o Premium, donde incorporamos energía renovable, digamos que cerramos un poco el círculo, ¿no? El sol, que es el que nos provoca el sobrecalentamiento, también nos da la energía renovable para poder refrescar esa vivienda y conseguir un buen confort interior. Aquí tenemos lo que es la vivienda en el estado original. Vemos que es una vivienda de una superficie muy reducida. Aquí tenemos la vía del tren, condicionante importante acústico. En este caso, el tema de controlar mucho la hermeticidad significa que estamos solucionando puentes acústicos teniendo el tren a esta proximidad. Tenemos muchísima fachada
y mucha cubierta y cimentación para lo que es la superficie útil de la vivienda. Eso implica un reto importante porque nos dificulta mucho más el poder conseguir un estándar de demanda energética bajo. Puntos críticos, aquí vemos una sección en estado actual. El edificio no tenía ningún tipo de aislamiento, tenía una cubierta sobre un forjado plano con tabiques conejeros, puentes térmicos en muchísimos puntos, infiltraciones de aire por fachada, carpinterías sencillas, soleras sin aislamiento, con lo cual, más allá de un tema térmico, nos provocaba humedades de capilaridad. Aquí tenemos algunas fotos del estado original. Entonces, ¿qué planteamos de inicio? Luego iremos viendo cómo lo vamos resolviendo. Planteamos un aislamiento completo en toda la vivienda, tanto a nivel de fachada como cubierta, como pavimentos, soleras. Tratar la capa de hermeticidad de toda la envolvente, utilizar las carpinterías de altas prestaciones. Estamos yendo a carpintería de PVC de triple vidrio, que también nos ayudará en el tema acústico por el tema de la vía del tren. Utilización de ventilación mecánica con recuperación de calor. La ventilación mecánica, en este caso, es un recuperador entálpico, que no solo regula temperatura, sino también humedad. Es decir, aquí en Sitges podemos tener una sensación de confort interior con una temperatura de 26 grados y medio, incluso 27, si conseguimos controlar humedad y sobre todo generamos, pues mediante un simple ventilador, corrientes de aire, ¿no? O sea, a veces no es solo la temperatura lo que nos hemos de fijar, sino son temperaturas radiantes. Por eso también lo que es todo lo que son los forjados, soleras, el estar en contacto directo, sin aislamiento en la parte superior, nos aporta una inercia térmica que nos da sensación de confort. Se han estudiado la totalidad de puentes térmicos, se ha estudiado la regulación de la radiación solar mediante protección solar, una climatización de aire de bajo consumo y en cubierta se ha sustituido los tabiques conejeros por una cubierta plana, manteniendo la estructura existente e incorporando placas solares. Eso sería la solución en planta propuesta. Lo que se ha hecho a nivel estructural también ha sido liberar toda la planta baja de las paredes de carga realizando unos apeos estructurales y se ha hecho una redistribución de la planta primera también. Se ha incorporado aislamiento en toda la zona exterior y la línea de hermeticidad la tenemos en la cara interior. Luego veremos alguna foto. Esa obra actualmente se encuentra en fase de construcción. Hemos hecho fotos de cómo se encuentra ahora, que está justo en la lámina de hermeticidad y veremos bien cómo la hemos resuelto. A nivel de sección, comparando lo que teníamos antes, se ha mantenido el forjado, pero aquí se han incorporado las nuevas capas de cubierta. Hay 20 centímetros de aislamiento en cubierta, 12 centímetros de aislamiento en fachada, se han solucionado los puentes térmicos. Al final hemos de ser capaces de reseguir todo el edificio sin encontrar ningún punto sin aislamiento. Lo que son las cajas de persiana, se han colocado cajas con aislamiento, todo lo que es la caja de persiana y siempre con registro exterior para no romper la línea de hermeticidad. En este punto de aquí, para no tener que subir y volver a bajar, se ha colocado un bloque de hormigón celular para romper el puente térmico y se ha incorporado en todo lo que es la solera una lámina, lo que es unas gravas, un encachado para solucionar el tema de humedades de capilaridad, una nueva solera y el aislamiento de 10 centímetros por encima de la solera. Aquí vemos un poco en detalle el detalle de la cubierta, ¿no? Donde el bloque de hormigón celular nos permite romper el puente térmico en este punto. Aquí tenemos una comparativa de lo que es la landa en el valor U, digamos, en la solución de estado actual y en el estado reformado. Vemos que pasamos de un valor U de 0,76 a un valor U de 0,14 en la zona de cubierta. En lo que es fachada, estamos pasando de un valor de 1,14 en el estado original a un valor de 0,21 en el estado reformado, utilizando estos 12 centímetros de aislamiento exterior. Aquí vemos una solución de cómo rompemos el puente térmico que teníamos en el forjado exterior. Esto es exterior, con lo cual aquí hemos tenido que aislar también, porque antes había un contacto directo
con las patologías de condensación que eso podía provocar. En el caso de la solera, contacto con el terreno, vemos que pasamos de un valor de 3 a un valor de 0,3. Aquí tenemos algunas imágenes de los renders que se hicieron en fase de proyecto. Aquí vemos todo lo que es... Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos persianas motorizadas y además tenemos una segunda persiana alicantina que van por la parte de delante. Aquí no está grafiado, pero toda esta zona aquí delante va un porche tipo vela, porque toda esta fachada sí que, como veremos luego en cálculos, nos provoca un sobrecalentamiento importante, con lo cual la protección solar de esta fachada era el factor más importante a proteger en verano. Vemos alguna imagen interior. Estas fotos de esta obra, en este punto es donde estamos tratando. Aquí ya teníamos lo que es la solera hecha, estamos colocando el aislamiento continuo debajo del pavimento de planta baja. Vemos aquí cómo se trató todo el tema de la hermeticidad con yeso. De aquí para arriba estaba todo el yeso. En este caso se tuvo que reforzar además con un mortero especial por un tema estructural. Aquí continuamos como barrera de hermeticidad al yeso, y esto que vemos aquí son las vigas existentes con la pintura blower proof, que es una pintura hermética al aire, que es la que utilizamos para sellar los puntos donde hay una perforación sobre la línea de estanqueidad al aire. Punto muy importante en instalaciones o donde el pladur, por ejemplo, el trasdosado, digamos, está agujereando para poderse collar a la base de la pared. Esta foto no corresponde a esta obra porque todavía no la hemos realizado, pero esto sería el ensayo blower door test que realizaremos en cuanto tengamos las ventanas instaladas. ¿Vale? Se trata de colocar un ventilador y este ventilador, tanto a presión como a depresión, sometemos la casa a un estrés de 50 pascales para poder ver infiltraciones de aire que haya en la vivienda. Aquí vemos cómo se han colocado en la planta de arriba las cajas de persiana. Vemos que estas cajas de persiana sobresalen 12 centímetros del paramento existente, que es donde se va a incorporar el SATE para que luego, cuando está acabado, nos quede todo enrasado. Esta foto correspondería a otra obra ya finalizada, donde se ve la carpintería que se instalará. Aquí tenemos el sistema de ventilación mecánica que se ha incorporado en el falso techo. Y aquí tenemos varias comparativas de lo que sería el estado actual y el estado reformado de la vivienda. Aquí tenemos demanda de calefacción y demanda de refrigeración. Vemos la reducción sustancial que nos encontramos en enero. Estamos pasando de casi 40, prácticamente bajamos a menos de 5. Entonces vemos la diferencia muy bestia, digamos, que hay en calefacción. En refrigeración, en agosto, como decíamos antes, nos cuesta mucho más disipar, con lo cual la incidencia en este caso es menor. Sí que lo notaremos en las cargas del equipo de refrigeración activa que instalemos. Aquí tenemos una representación de las carpinterías para ver por qué orientación tenemos más pérdidas por transmisión. Como decíamos antes, la fachada este es la que tiene más incidencia. Cuidado con esto. El valor en cuanto a flujo de calor está en kilovatios hora metro cuadrado año, pero la escala no es la misma. Estamos viendo en estado actual, en estado, digamos, previo y en estado de reforma, cómo afectaba la calefacción. Aquí teníamos 120 kilovatios hora metro cuadrado año. Todo eso que vemos aquí, estamos viendo las pérdidas que tenía la vivienda. Ganancias, teníamos ganancias por las ventanas y ganancias internas del propio calor que generamos nosotros o electrodomésticos. Para poder igualar el balance térmico, el resto, evidentemente, corresponde a la demanda de calefacción. Si hacemos la comparativa, aquí lo que hemos hecho ha sido reducir la demanda energética, con lo cual reducimos las pérdidas. Vemos que hemos pasado a un valor de 25 kilovatios hora. Las ganancias por ventanas son prácticamente las mismas, las ganancias internas, pues evidentemente también, pero como este valor es muy inferior, hemos pasado de 105 a 14 de demanda energética. Esto es el cuadro resumen de la herramienta PHPP del Passive House Institute,
donde aquí vemos la simulación energética inicial y la reformada, donde tenemos la superficie de referencia energética, que en este caso son casi 88 metros cuadrados. Vemos que aquí es algo inferior porque hemos hecho un trazado interior y hemos perdido algo de superficie. Tenemos una demanda de calefacción de 162 y aquí una demanda de calefacción de 12. Aquí hemos hecho un supuesto, creo que incluso optimista, de un resultado del ensayo de presión de 8. No se hizo ningún ensayo al inicio, no era necesario, era claro que no iba a funcionar bien. Y hemos pasado un resultado de ensayo de presión, en este caso es teórico, no se ha realizado todavía en fase de obra el blower door test. Conseguimos una energía renovable, en este caso de 97 kWh metro cuadrado año, y cumplimos con el estándar EnerFit en categoría Plus. Aquí veremos ahora, multiplicando la demanda de calefacción por la superficie de referencia energética, es el valor que vamos a ver ahora de consumo. Sumando, aquí solo tenemos en cuenta lo que es demanda de calefacción y refrigeración. Vemos que teníamos, al coste de la energía actual, un consumo de 3.168 euros al año. Con los datos que hemos visto, hemos pasado a 443, lo que responde a un 86% de ahorro energético respecto al edificio original. Aquí hemos hecho unas variantes para ver qué incidía más. En estado actual hemos bajado, esto es la reducción total, tanto en cale como en refrigeración. ¿Qué pasa si solo reformábamos la fachada, solo reformábamos la cubierta, solo reformábamos la solera o las carpinterías? Y aquí la incidencia que tiene cada punto, ¿no? Vemos que la fachada incide en un 37%, lo que es la cubierta un 25%, la solera solo un 10% y la carpintería un 26%. En este caso está bastante equilibrado, pero nos sirve muchas veces para poder ver estrategias de cuánto hemos de invertir y qué beneficios sacamos según la actuación que realizamos.